Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer, en el primer día de sesiones del Congreso, ayer lo discutíamos en esta mesa, el presidente López Obrador envió una iniciativa preferente sobre la industria eléctrica. Según la exposición de motivos, esta iniciativa busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, y echar atrás contratos firmados con empresas privadas que perjudicaron al Estado mexicano, así lo dice el espíritu de esta iniciativa. Pero la reforma da prioridad a energías contaminantes y analistas ya alertaron que viola también los términos del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y de otros tratados comerciales, en específico con el de la Unión Europea. Veamos el contexto. Este lunes, en el primer día del nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa preferente para reformar la ley de la industria eléctrica. Plantea modificaciones a 9 artículos para dar prioridad a la electricidad que produce el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad. En su exposición de motivos, el documento plantea que su propósito es terminar con la simulación de precios que favorece la especulación, el dumping y los subsidios otorgados a participantes privados. Apunta también que la reforma eléctrica aprobada en 2013 por el gobierno de Enrique Peña Nieto se tradujo en negocios para empresas privadas y políticos corruptos, despojando a los mexicanos de su industria eléctrica nacional. En su exposición de motivos señala que esta reforma es indispensable para sostener el compromiso de no incrementar las tarifas eléctricas. Propone modificar el orden del despacho de las centrales eléctricas. Prioriza la energía producida por hidroeléctricas y plantas de combustibles fósiles de la CFE, como la nuclear, las geotérmicas, los ciclos combinados y las termoeléctricas. Después están las plantas privadas eólicas y solares y finalmente las de ciclo combinado de productores independientes. Asimismo, obliga a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de autoabastecimiento y a revisar la legalidad y rentabilidad de los contratos del gobierno federal con productores independientes de energía. La Cámara de Diputados tiene un máximo de 30 días naturales para discutir y, en su caso, aprobar la propuesta. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. A ver, empiezo ahora contigo, Ana. Ayer justo veíamos las prioridades legislativas para sus compañeros panelistas de lunes y miércoles. Lisa habló, por supuesto, sobre el tema de cannabis. Lecona hablaba sobre reforma a la PGR. Pero, pues, para el presidente también hay su propia prioridad. Digamos que si el presidente hubiera estado en esta mesa, le hubiera dicho, no, para mí, la reforma eléctrica, que, como bien decía la nota, pues ve el tema de cómo fortalecer a la CFE, de acuerdo con el presidente. Pero varios analistas dicen, a ver, esa es una contrarreforma a la reforma que sacó el sexenio de Peña Nieto y que este presidente había dicho que no iba a echar para atrás. ¿Cómo la ves? Sería un ejercicio muy interesante que el presidente respondiera cuáles son sus prioridades, porque pues cuando está en las mañaneras todos los días es un discurso diferente. Es lamentable que esta nueva política energética sea prioridad para la Cuarta Transformación. Me asusta mucho que solo necesitan una mayoría simple para poder pasar esto, porque así se me hace un retroceso, tal como lo hicieron con la reforma educativa. El tema de estar tan obstinados en desaparecer todo aquellos que ellos llaman pues como herencia neoliberal, pues pase como por tantos intentos de nuevo desarrollo para las y los ciudadanos. Lo que esto va a lograr simple y sencillamente es que tú como mexicano pagues más caro la luz. Hoy, si en tu departamento pagas entre 80 y 150 pesos, con una reforma que prioriza este aspecto de un monopolio y que se queda con esta energía de los hidrocarburos, lo único que va a pasar es que se eleven los precios y es algo que no es justo, es algo que no está bien y esto que va a obedecer a un capricho del presidente que obedecería a una lógica de 1950, 1960, del boom de las instituciones mexicanas, pero el tema es que ya no estamos en esos tiempos. Me preocupa mucho que sí, también coincido con el tema de que simplemente para derogar el tema de lo que ellos llaman esta corrupción, tengo que señalar, porque era de hecho con lo primero con lo que quería iniciar, que no está mal que los privados participen en estados, en los asuntos del gobierno, en los asuntos del Estado. El gobierno necesita la participación de los privados para alcanzar equilibrios, porque aquí lo que importa es el beneficio directo de la gente. Y como ya lo han señalado, esto viola el artículo 25, 27 y 28 de la Constitución en términos justamente de lograr un monopolio para fortalecer a la CFE. Entonces queda que primero nos vamos a quedar con hidrocarburos, que es el sistema eléctrico nacional, aunque tenga fallas, con otras opciones de la CFE, y hasta el lugar número 3 se va la energía eólica y solar de particulares. Ya por último, pues queda muy relegado lo del ciclo combinado para empresas privadas, que pues estos son temas que otros expertos nos pueden desarrollar, pero no lo veo
todo bien. Me preocupa mucho, como te digo, que seguramente se van a imponer y como lo ha señalado la INCO, es un retroceso en el sector eléctrico. Esto va a afectar las finanzas públicas del país, el medio ambiente, que sigo sin escuchar a una sola persona de la cuarta transformación que sea seria hablar de temas medioambientales y, como te digo, los consumidores mexicanos. ¿Cómo lo ves como consumidora mexicana, Veloz? Tú recientemente acabas de tener un problema con la CFE, lo pusiste en tus redes sociales. También Gerardo Esquivel se quejó de que lo están atosigando con llamadas de adeudos y pues tampoco le gustaba mucho el servicio. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que son cosas que son perfectibles, pero que siempre si son del Estado son más fáciles de subsanar que de privados, que tienes que ir hasta la Profeco y terminan metiéndole todo el dinero del mundo para que el que pierda es el consumidor y utilizando la infraestructura del Estado, que todavía es peor. A ver, yo desmentiría primero lo que estaba diciendo Ana hace un rato, que era que los privados no pueden participar. En realidad los privados pueden participar hasta 46% en la creación de energías, que no me parece nada mal, es casi la mitad. Y en realidad la conversación que tendríamos que estar teniendo es que la infraestructura del Estado tendría que funcionar para favorecer al interés público y no al privado. Y que de ahí viene desmantelar o revertir la reforma privatizadora de Peña Nieto, que eso fue lo que hizo de la mano del PAN, en donde estaba, por cierto, Ricardo Anaya, que tendrá un caso de corrupción muy pronto al calor de la reforma energética. Después yo creo que sí, que el tema de no subsidiar mediante infraestructura pública a privados es muy importante, porque hoy esa es la discusión que se está teniendo respecto al tema de los subsidios, que tiene que ver también con un tema de... que yo creo que al final lo que hacen es especular con este tema de los precios y que la 4T ya ha dicho y ha tratado de desnudar para que no siga pasando, porque quien pierde es la CFE y que se trata de fortalecer. Hay 3 puntos importantes. Uno, alcanzar autosuficiencia energética, que creo que nadie podría estar en contra de eso. Y una de las partes muy importantes es propiciar las energías limpias que ya se tiene dentro del territorio mexicano y que ya tiene México y que son del Estado, y que un ejemplo de eso son las energías hidroeléctricas, las plantas hidroeléctricas que México tiene, que tendrían que perfeccionarse, que tendrían que potencializarse, y que esa es la discusión que se está teniendo dentro de las energías limpias. Hay muchas empresas que se disfrazan de que su beneficio es para el interés público porque son de energías limpias, pero no es así y se ha probado de distintas maneras dentro de los contratos y todo eso. Yo sí creo que el tema de los otorgamientos de permiso y concesiones al sector energético de sobreprecio y sobreoferta fue una constante en los gobiernos pasados, sobre todo en el pasado, en el que hicieron su agosto, incluyendo un esquema de corrupción muy grande del que ya hemos hablado muchas veces, y que esta discusión se tiene que dar. Yo no creo que a nadie le haga daño que un país sea energéticamente, y que la discusión es esa, que esta compañía que se llama la Comisión Federal de Electricidad tiene que servir para favorecer al interés público. Y quien esté a favor de privatizarlo todo, pues no sabe. Yo nada más terminaría con un punto rapidísimo. Esto no es nuevo, esto no se le ocurrió al presidente, esto estaba dentro de sus puntos anteriores. Morena se formó firmando en contra de esta iniciativa. De la reforma, sí. 30 millones de personas o más votaron por esta iniciativa, por esta reforma. Eso es otro de los puntos que está ahí se dividieron las izquierdas en su momento. El PRD, que siguió apoyando esta iniciativa, con la decisión, digamos, de López Obrador, que empezó con su movimiento justo como uno de los temas identitarios de su movimiento fue este, ¿no? Pero también había prometido en campaña que no iba a echar para atrás la reforma energética y con eso había medio calmado los mercados. Pero en los hechos, Aurelien, hay quien ve esta como una contrarreforma energética, la iniciativa que acaban de presentar, y como diciéndole y recordándole al presidente que había prometido que no la iba a echar para atrás. ¿Cómo lo ves? De la reforma energética, que claramente sí está caracterizado por la corrupción y un pacto entre unos cuantos, pero tampoco nos merecemos este grave retroceso en materia energética, que es un retroceso que vulnera nuestros derechos como mexicanas y mexicanos, dándonos una energía cara, sucia, con un modelo de Estado monopólico, ineficiente, un modelo rancio, y que pone freno a la producción de energías limpias. Yo creo que ahí la parte que a mí me preocupa mucho es nuevamente la polarización entre supuestamente el sector empresarial de los malos y privado y el sector bueno del gobierno. Y creo que las cosas no tienen que tratarse así, y creo que el Ejecutivo se está aprovechando de la desinformación y la falta de información de la ciudadanía en el tema energético, porque se trata de un tema muy complejo, muy técnico, para usar un discurso populista y hacer pasar una reforma
que además de, como bien lo comentaron, de ser inconstitucional, viola los tratados internacionales, entre ellos también el Acuerdo de París, que no lo hemos comentado, y hay un paréntesis, México no está exento de cumplir con las normatividades y sus compromisos internacionales en materia ambientales. Creo que también pone en riesgo la competitividad y la atracción de inversión en el país, porque no con una mañanera o con iniciativa preferente, pues podemos mover todo el tema de la incertidumbre jurídica que provoca, pues obviamente, la huida de los inversionistas, ¿no? Y cualquier monopolio encarece el mercado, pues para el Estado o para los usuarios. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Que vamos a producir una energía que le va a costar más cara producir a la CFE. Y eso no lo digo yo, lo dice la Comisión de Regulación, que dicen que va a producir una energía que le va a costar hasta 3 veces el precio del precio actual. Entonces, ¿quién va a cargar con ese costo? ¿El usuario o el Estado? Pero entonces, si es el Estado para garantizar los precios a los usuarios, entonces ya no estamos hablando de un esquema de austeridad gubernamental como lo ha promovido el presidente. Y lo que la verdad es muy, muy, muy grave es el tema del medio ambiente. El tema del medio ambiente ha sido tomado por esta administración totalmente a la ligera. Y yo voy a hacer un comparativo. Por ejemplo, si queremos hablar de un monopolio de Estado y de derechos para la población, como bien lo comentó Estefanía, pues entonces seamos congruentes y recuperemos el patrimonio nacional energético, como lo es el litio. Sí. El litio es un mineral que pues en el norte se está extrayendo y que en su momento incluso el exsecretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, propuso nacionalizarse acompañado de algunos legisladores de Morena, y pues no prosperó Bien. y se entregó a las empresas mineras, por cierto extranjeras, especialmente de Canadá y de China. Y esas empresas hoy en día son las empresas que están violando y que nos están despojando de nuestros recursos naturales, cuando México podría Bien. ser la primera potencia en el mundo en materia de energías limpias. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Contrapunto. No sé de dónde saca la CRE esa idea de que sin participación de privados se encarecería hasta 3 veces la electricidad. Si hasta 2012 no había participación de privados y era más barata la energía en aquel entonces. Yo diría que la contrarreforma energética fue la de 2012, la de Enrique Peña Nieto, esa reforma que se dio a base de billetazos, la reforma de Odebrecht, de Emilio Lozoya, de los sobornos, de la compra y de la captura del poder legislativo por parte de las transnacionales energéticas, y que con esta iniciativa preferente se empieza a corregir esa posición entreguista de México, porque durante las últimas décadas la privatización se fue justificando bajo una falsa premisa, y era que el sector privado era más eficiente que el público y que proveería de mejores precios y de mejores servicios, y eso, a la luz de la experiencia, resultado totalmente falso. Simplemente vean la privatización de los ferrocarriles, pues simplemente aniquiló con el tren de pasajeros en este país, y el tren de mercancías se vio totalmente socavados. Vean incluso la calidad de los servicios de internet y digitales, todo el tiempo se están cortando y pixeleando nuestras señales, aun cuando es un servicio sumamente costoso e inaccesible para la mayor parte de los mexicanos. O incluso vean la actitud del propio Carlos Slim, la persona más rica de México, de América Latina, y alguna vez ha sido del mundo, que pudiendo optar por cualquier hospital del mundo, prefiere tratarse en los hospitales de los institutos de salud pública de México, lo cual es una reivindicación también al desempeño de la salud pública. Lo que sí hubo es siempre en estos procesos de privatización un proceso previo, un preámbulo de desmantelamiento, de asfixia presupuestal, de abandonar el sector para justificar entonces sí el ingreso de privados. Y por último, en el tema medioambiental, creo que la premisa de los compañeros de la mesa es equivocada, porque la principal fuente de suministro que propone el presidente son las hidroeléctricas, esta red que ya existe en el país. Y la principal fuente de suministro de privados van a ser las eólicas y las solares. Entonces me parece que no hay incumplimiento en los aspectos ambientales del TEMEC, y que simplemente la preocupación es los intereses económicos que sí va a afectar esta iniciativa.
¿Cómo lo ves? A ver quién quiere contestar este Para el punto. tema de las cifras, yo quería contestar para la producción, por ya ejemplo, tomas la palabra, adelante. estamos hablando de megawatt por hora. Con CFE, con la producción hidroeléctrica, estamos hablando de 1.219 pesos, con termoeléctrica 2.049 pesos, pero cuando la CFE pudiera comprar a los privados energía solar, estamos hablando de 381 pesos, o eólica 381 pesos también. Entonces ahí está las cifras, y son las cifras de la Comisión Regulatoria. También con todo el tema del supercosto, del sobrecosto por desplazamiento de las plantas privadas de ciclo combinado, estamos hablando de que superaría los 10,000 millones de pesos para impulsar toda esa infraestructura. Supuestamente, y lo vuelvo a repetir, en un país donde no hay inversión para las energías limpias. Bien, y vi la mano levantada también de Veloz y de Ana. Adelante, Veloz, y después Ana. No, yo nada más agregaría algo. Yo creo que generar condiciones para que la empresa pública pueda realizar un esfuerzo para potencializar energías limpias es importante, porque estamos pensando que solamente las empresas privadas pueden tener energía limpia, y como mencionaba Alejandro hace un rato, yo decía, pues claro, tenemos el tema de las hidroeléctricas y que no han sido dejadas de lado, y que creo que se le vale la pena invertir en eso y hablar de eso, que estar pensando que son mejores las empresas privadas. Bien, y finalmente Ana, antes de irnos a corte. Sí, es que justamente estar teniendo participaciones justificando o fortaleciendo este mensaje ideológico de que las empresas privadas son los malos, es un error. O sea, y es un error porque ustedes simplemente lo pueden enseñar, o sea, lo pueden entender en términos de calidad del servicio. El Estado no está obligado a brindarte un buen servicio porque no hay nada que lo obliga. Cuando tú le abres la puerta a privados, justamente a otras empresas que tienen que competir para ganarse tu lealtad y que tú los contrates, ellos sí te brindan un mejor servicio. Es completamente la premisa diferente a la que muestra Ale. O sea, las empresas privadas compiten para darte un mejor servicio, porque si no, no los contratas y punto. Entonces ellos no ganan nada. Y el tema es que, a ver, es bien simple. CFE y López Obrador quieren seguir quemando carbón. Lo de la hidroeléctrica está bueno, pero la intención de la CFE no va a seguir quemando carbón. Y eso no es bueno para el planeta ni para nadie. Bueno, recuperamos temas seguramente en cuanto empiecen a discutir ya esta iniciativa preferente del presidente. Hacemos una pausa. Al regresar, el último debate de la noche. ¿Se debe ser mexicano o mexicana por nacimiento para poder ser legislador o legislador? El senador Martí Batres preparó una iniciativa para eliminar ese requisito, pero la retiró antes de ser discutida. En las redes sociales ya la conocen como la iniciativa Ackerman. Haber nacido en México es un requisito inconstitucional. Regresamos para ver qué opina la mesa. Esto es Punto y Contrapunto, no te vayas.